Bueno, estamos en compañía del presidente Nicanor Duarte Frutos. Nicanor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer de tenerte en el programa. Bueno, el placer es mío, Mateo. Un gusto estar en tu programa con un hombre que se dedica a la política, a la vida intelectual, a la literatura. Y agradezco tu regalo, el libro que se refiere a la historia de un nazi sin nombre. Sí. Todo lo que pasó en un formato de novela. La literatura te permite la libertad de pensar, de escribir, de imaginar. Y es una tarea que necesitamos en el Paraguay. Mateo, muchas gracias. Muchas gracias. Vos sabés que una de las razones, porque te estuve siguiendo últimamente, bueno, siempre te leo lo que decís, pero últimamente vi que tuviste varias participaciones y noto la ausencia de los políticos que nos puedan relatar algo, que nos puedan relatar la situación que le está tocando vivir, que nos puedan justificarla, que nos puedan, que estén sin discurso, una política sin discurso, una política sin ideología. Y veo que sos, dentro del Partido Colorado, de alguna manera, no le quiero meter a la oposición, pero dentro del Partido Colorado sos un vocero, no sé si oficial, pero sos el único vocero que yo creo que la gente dice, que vamos, que dice Nicanor, hablas hoy, la gente te va a escuchar. No sé si te va a creer o no, pero la gente te va a escuchar. ¿Por qué eso? ¿Por qué tan pocos políticos con retórica, con formación? Bueno, primero, Mateo, la política sin discurso va a terminar siendo un torneo de insultos, de agravios y de violencia. La violencia verbal es la víspera de la violencia física. Y el discurso para mucha gente es fraseología, especialmente para los que niegan el valor de la palabra. Sin embargo, el discurso es simplemente ideas plasmadas en un lenguaje. El lenguaje es el instrumento de persuasión, de construcción de la adhesión o de la reputación. Sin lenguaje tampoco puede haber política y sociedad. Y esa palabra como instrumento de persuasión, como instrumento para construir una identidad y plantear un nosotros y un ellos, absolutamente necesario para la política, es lo que se ha perdido y es lo que tenemos que recuperar. Decime, este deterioro que se vive, que referiste en varias intervenciones tuyas, ese deterioro en la representación política, vos le llamás crisis en la intelectualidad, de la crisis intelectual de la política. Esto se debe a un agotamiento de un modelo político, se debe a unas leyes electorales que son muy permisivas con el que tiene dinero, o con el que consigue, digamos, financiamiento, o se debe a razones culturales de un país que ha denigrado su condición cultural. La primera pregunta es: ¿qué es la política para quienes se involucran en la vida pública? La política es un lugar para servir a la comunidad, para fomentar la convivencia pacífica, la disputa de ideas y promover una democracia saludable para la nación, o la política es un lugar de oportunidades para provecho personal, de grupo, para legitimar intereses de pequeñas élites, fracturar aún más la sociedad, profundizar la inequidad social. Si la política tuviera para mucha gente esta última parte, esta segunda parte de lo que he señalado, obviamente se va a perder la confianza,
en la democracia, se va a perder la confianza en la política y finalmente un pueblo desencantado de todo lo que la democracia podría representar va a terminar apostando a populistas, a demagogos, a personajes que vienen a borrar a las élites, borrar a los partidos políticos, personajes que están contra la casta, que condena al Estado, que condena al sistema, y eso va a generar el desencanto hacia la política si es que nosotros no entendemos lo que está pasando en la sociedad paraguaya y lo que está pasando en el mundo por el desencanto que genera la democracia en términos de resultados sociales, económicos. Entonces, digamos, la mala praxis política conduce a que emerjan liderazgos extrasistémicos, negadores de la democracia o negadores del orden existente. Te pregunto, la figura de Milei, Argentina, la figura de Bolsonaro, Brasil, la figura de Donald Trump en Estados Unidos, no sé, y otra figura, también el mismo Hugo Chávez, ¿por qué no?, en su momento en Venezuela, ¿responden a esa insatisfacción? Evidentemente. Mire que no solamente es la emergencia de figuras populistas. La palabra populista en principio implicaba una connotación peyorativa. Hoy el populismo es una palabra inclusive que se pone de moda. Por ejemplo, las elecciones para el Parlamento Europeo el domingo generaron victorias de figuras populistas, de derecha, de la ultraderecha, en casi todos los países. Un ejemplo es lo que pasó en Francia. Marine Le Pen triunfa por amplia mayoría, Macron disuelve el Congreso. En Estados Unidos en el 2016 llega un populista negacionista de la ciencia, contra la vacuna, negacionista del calentamiento global, que no cree que el planeta está en proceso de descomposición por el egoísmo, el afán del capital, posiciones negacionistas contra el holocausto, que el holocausto no existió, los neonazis que están creciendo en Europa, hoy formando parte de coaliciones en los gobiernos. Y a esto se agregó un dato importante, lo que se conoce como la posverdad. La verdad ya no importa, yo como líder juego las emociones de mi pueblo, juego sobre sus resentimientos, sobre sus tradiciones. Con Donald Trump termina la globalización en términos de mercados abiertos, de una nación abierta a los procesos migratorios. Con Donald Trump termina la confianza en las organizaciones multilaterales, predominan las noticias falsas, que el pueblo cree cuando el portador de esa noticia falsa toca su sentimiento, toca su desencanto, toca sus frustraciones. Mire que Donald Trump, por ejemplo, decía que la campaña de Hillary Clinton se desarrollaba desde un lugar donde se practicaba la pedofilia. Y 67% de los republicanos y gran parte de la población norteamericana creían los Twitter envenenados y falsos del presidente Donald Trump. Entonces, lo mismo con Bolsonaro, niega el calentamiento global, arrasa la Amazonía, contra la ciencia, la vacuna,
y un montón de actitudes que no condicen con los valores y principios de lo que en Occidente se conocía como democracia y como república. Y Argentina, Milei, que es una exacerbación de las políticas de ultraderecha, la política, el Estado es totalmente repudiado, el Estado debe ser eliminado o reducido al mínimo, lo que no es lo mismo, en Europa. En Europa los populistas de ultraderecha siguen apostando al Estado para evitar las migraciones, siguen apostando al Estado como promotor también de un mayor bienestar, siguen promoviendo el Estado como agente regulador en determinados casos en Europa, pero aquí en Argentina el presidente Milei, que tiene legitimidad popular, sin embargo considera que el Estado es una organización criminal, está en contra de las políticas sociales porque cree de manera sacrosanta en la libertad individual, de que el sujeto por sí, con su esfuerzo, puede resolver sus problemas de pobreza, de necesidad, sin que intervenga el Estado. Pero, Nicanor, discúlpame que te interrumpa, cuando eras presidente, digamos, lo que se podría entender como una suerte, no sé, no le llamaría populismo, el socialismo, los movimientos bolivarianos estaban gobernando América Latina. A Kirchner le tenía en Argentina, Lula en Brasil, creo que empezó Valle, después terminó con Tabaré, Lagos, que un socialista más moderado era. En Bolivia ya estaba, creo que Evo, estaba por llegar Evo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. La respuesta a Milei o la respuesta a Bolsonaro no es quizás la confirmación del fracaso de ese estilo político, de esa época de gobierno. No te incluyo a tu gobierno en esa corriente. Te digo al contexto que se vivía en la región. Bueno, podríamos ver desde ese lugar, pero ocurre que Lula volvió a ganar. Si hubiese sido un gran fracaso la mirada progresista en América Latina, en América del Sur, Lula no hubiera vuelto, Bolivia no hubiera tenido un presidente que está en la misma línea de un socialismo democrático más moderado que Evo, Colombia no tendría a Petro, Chile no tendría a Boris, Samara en Guatemala. Entonces México, que gana por primera vez una mujer, que obviamente no representa a la derecha latinoamericana, si es que podemos formular una categoría derecha-izquierda. Entonces, evidentemente que el progresismo, los gobiernos progresistas cometieron errores. Primer error es que no podés extender derechos sociales, crear más derechos sociales a minorías intensas sin preservar la macroeconomía. Yo no puedo extender derechos sociales que van a costar más plata al Estado, pero que va a generar inflación, emisión inorgánica y una inestabilidad económica y una pérdida de confianza en la política económica y monetaria de un país. Nuestro gobierno 2003-2008 inaugura los programas sociales. Por primera vez en el Paraguay se crea un gabinete social que dirigía Galeano, un sociólogo, un amigo que hizo un gran trabajo. Ni Lugo, que amplió inclusive esos derechos, ni Cartes, ni Marito, ni Santi Peña han
desmontado esos programas sociales inéditos que para los sectores conservadores significan un modo de que el Estado subsidie la mendicidad, que son todos vagos. Cuando el Estado subsidia a sectores populares que de pronto pasan por situaciones difíciles, por la pandemia, por la crisis económica, por la precariedad laboral, el Estado está incurriendo en promoción de gente que no quiere trabajar y que quiere vivir del Estado. La pregunta es, ¿cuánto representa el subsidio indirecto del Estado a las corporaciones económicas, a las élites económicas? ¿Cuánto representa la evasión hoy en el Paraguay de quienes se desgañitan muchas veces y hablan y alardean de que queremos que nuestros impuestos sean utilizados correctamente? ¿A quién te estás refiriendo? ¿Cuánto es? ¿Sectores empresariales? Sectores empresariales, pero la evasión está por el 40%. La informalidad es brutal. Solo el 20% de los trabajadores tiene seguridad social. ¿Pero te parece que esa informalidad proviene de los sectores empresariales o de una economía de que está en la sombra? Pero ¿y quiénes promueven la economía subterránea que escapa al control del Estado? Eso nos genera hasta ahí de mi barrio que tiene una despensa. ¿Dónde vienen las grandes evasiones? ¿Dónde se dan las grandes rentas que pagan poco impuesto? Obviamente la política fiscal necesita de un debate, de un nuevo pacto en el Paraguay. Es cierto, nosotros bajamos el impuesto 10-10-10 de 30 en el 2003. Me acuerdo. ¿De eso cuánto año hace? Hace más de 20 años. El crecimiento económico del Paraguay fue constante en los últimos 20 años. Yo recibí el Paraguay con un Producto Interno Bruto de 6.000 millones, entregué con 15.000 millones, Lugo entrega casi con 30.000 millones, 25.000 millones. El crecimiento económico se mantuvo, la macroeconomía se mantuvo, las políticas macroeconómicas responsables, pero hay que ver si eso ha significado el mejoramiento de las condiciones de vida, la reducción real de la pobreza, si eso ha significado bajar la desigualdad social, si nuestros servicios públicos han mejorado, nuestros hospitales, nuestras universidades. Te pregunto, ¿está sugiriendo un aumento tributario? Estoy sugiriendo, no, yo no estoy sugiriendo. El Fondo Monetario Internacional, en su último informe sobre Paraguay, recomienda elevar los impuestos. Yo como político, como alguien que estuvo en la conducción del Estado de mi partido y ocupé cargos públicos, diría que toda renovación o todo pacto o toda medida impositiva, toda medida del Ejecutivo que tenga que ver con los impuestos debe ser producto de una discusión y de un alto consenso. Ahora, hablar con los empresarios, hablar con los diferentes sectores, qué tipo de modificación es aplicable a nuestra política impositiva para mejorar las condiciones de vida. Si nosotros seguimos sosteniendo un impuesto relativamente bajo, casi un paraíso fiscal, como dirían algunos expresidentes, tratando con eso de publicitar al Paraguay, ¿cómo vamos a tener hospitales que tengan medicamentos, que tengan tecnología? Yo te hago una pregunta que se pregunta a la gente de la calle. Sí. La gente, pero y todo termina en el nepotismo, se malgasta el dinero del Estado, los nombramientos discrecionales, las corrupciones. No estoy atribuyendo a un solo partido. En general, el sistema político paraguayo está taladrado de vicios, la parte administrativa, las esferas administrativas, y la gente ve con mucha indignación todo eso. Claro,
¿Cómo vamos a decirle, che, van a pagar más impuestos? Que paguen más impuestos los que ganan más plata. ¿Por qué nosotros tenemos que siempre promover políticas impositivas recesivas? ¿Por qué tenemos que elevar el IVA afectando a las amas de casa, a los trabajadores? ¿Por qué no pagan más, por ejemplo, impuestos los que están en el negocio financiero, en la especulación financiera? ¿En la soja? ¿Por qué no pagan más impuestos las multinacionales que explotan nuestras tierras, que contrabandean con productos químicos para la producción granera y que transfieren el 70-80% de sus rentas a sus matrices sin reinvertir ni generar tecnología ni empleo en el Paraguay? O, si estoy equivocado, entonces que controlemos mejor eso. Un país con 10% de presión tributaria no puede pagar su deuda sin una bicicleteada, pagando deuda con más endeudamiento. Es cierto, hay evasión, hay nepotismo, pero también es cierto que Uruguay tiene 30% de presión tributaria. Y como es Uruguay un país más pequeño, servicios públicos de calidad, hospitales de calidad, universidades públicas de las que se sienten orgullosos los uruguayos. Pero sin corrupción en el sector público. No un estado prebendario el uruguayo, convengamos en eso. Ni lo hizo la izquierda ni lo hicieron los partidos tradicionales allá. Y hay una tradición de mayor institucionalidad, pero la corrupción obviamente es un problema transversal. No es un problema, si queremos combatir, que tenemos que agotar en la función pública. Mire, la función pública es la que está corrompida. El chivo expiatorio es la función pública, mientras los otros elementos que forman parte para la articulación de la corrupción tienen que conciliar el sueño y estar tranquilos porque ya tenemos el chivo expiatorio. Es el Estado o la clase política. Yo tuve una discusión. ¿Le quiere incluir también al sector empresarial en la corrupción? Pero una vez yo le pregunté a un gran dirigente hoy de mi partido, justamente este mismo discurso. Los políticos destruyeron el país, que esto, que aquello, que el nepotismo, que la corrupción. Y bueno, entonces yo le pregunto, ¿me podría decir, estimado amigo, quiénes son los dueños de las grandes fortunas en el Paraguay? Son los políticos, son los dirigentes de seccionales, de comité, son los diputados, mal o bien, sinvergüenza o no. ¿Quiénes son los dueños de las grandes fortunas en el Paraguay? Pregunto, ¿quiénes son? Y son los que han amasado su fortuna a remolque del Estado, de la patria contratista, de las licitaciones fraudulentas. ¿Quiénes son los dueños de las grandes corporaciones? Calega Laverna, vio, Nicanor Duarte Fruto, vio. ¿Quiénes? Pero acá no tenemos un Soros. Acá no tenemos un creador de YouTube, de Google. Entonces, esas grandes fortunas se formaron en el mercado, en la competencia, en la imaginación. O sea, el capitalismo paraguayo es fraudulento. Y el capitalismo para la sociedad... Es un capitalismo fraudulento, digamos. Es un capitalismo cínico que pretende transferir responsabilidades morales a otros sectores, cuando que si queremos arreglar y construir una nueva cultura, debe haber un reconocimiento de las falencias propias de cada estamento. Entonces sí, la construcción de una nueva cultura es construir un nuevo modo de pensar. ¿Cuál es el nuevo modo de pensar? Bueno, señores, tuvimos siempre un Estado patrimonialista, que desde la independencia, en la época liberal, colorada, ¿qué es el Estado patrimonialista? Que los gobernantes
se creen dueños del Estado en tanto gobiernan. El Estado es una extensión de su propiedad privada. Ese es un mal que hasta ahora en menor intensidad se sigue dando en el país. La alternancia no pudo esto corregir. El otro tema es, ¿tenemos un empresariado competitivo en el mercado o tenemos un empresariado que compite en un mercado distorsionado y con favores del poder? Si nosotros... Pero hay sectores empresariales hay sectores empresariales que no dependen del Estado. Por ejemplo, la soja, que vos siempre tenías una suerte de impugnabas, no es que impugnaba, exigía el pago de impuestos de la agricultura, mayor participación en la contribución tributaria. La ganadería es una ganadería que exporta al mundo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, nosotros exportamos carne y pagamos una suma miserable en impuestos. Claro que se van a enojar conmigo algunos que me están viendo que están en el sector ganadero. La soja no paga nada. Las multinacionales son empresas extractivistas. No sé cuánto pagan, pero me van a decir que 500 millones de dólares. ¿Cuánto puede pagar? ¿Cuánto es la renta? Y es más, ¿por qué no se discute públicamente? Yo no digo que tengo la verdad. En todo caso, estoy planteando un tema que puede ser objeto de discusión. Pero la discusión hoy no existe, el debate prácticamente no existe. Entonces, estamos en una sociedad totalmente polarizada. No es que los partidos políticos están polarizados, los medios de comunicación están polarizados. Si yo escucho los medios, veo que hay 3 o 4 mundos, 4 o 5 Paraguay. Veo que los conceptos tienen significados distintos según los medios. O sea, los medios también están polarizados. Decía un amigo periodista en estos días que cuando nosotros ejercíamos el periodismo en los años 80, sí, me acuerdo. En los años 80, el periodismo todavía tenía una épica. El periodismo todavía tenía un romanticismo. El periodista todavía no era un rehén de las orientaciones ideológicas, políticas o económicas de los grandes directorios que hoy tenemos con los conglomerados mediáticos. Entonces, yo creo que estos temas podemos discutir sin agredirnos. Podemos discutir, podemos debatir, pero ¿cuál es la otra práctica, Mateo, constante que no permite una controversia creativa y fecunda? Es la condena ad hominem. Va a Mateo Valmelle, liberal. Va a Nicanor Mondajab, partido dictadura, que esto que aquello. O sea, lo primero que hacemos es impugnar al sujeto portador de las ideas y no nos importan las ideas. Eso se llama condena ad hominem. Entonces, apean de problema ahí. ¿Qué va a decir este fulano? ¿Qué va a decir aquel? Y nadie discute el planteamiento. Entonces estamos en una pelea de sordos, donde finalmente el pueblo que no tiene voz, que no tiene representación real, va a seguir soportando las consecuencias de políticas egoístas, sectarias y de privilegio para facciones y no para la nación. Enseguida volvemos con Nicanor Duarte Frutos. Dijo unas cosas muy interesantes que creo que hay que anotar. Hay que discutir, revisar la política fiscal en el Paraguay. Que conste que el presidente Santiago Peña, actual presidente de la República por el Partido Colorado, ya dijo que se mantendría 10, modelo inaugurado por Nicanor Duarte Frutos, hecho al paso hace más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, volvemos enseguida después de la pausa. Bueno, volvemos con el presidente de Nicanor Duarte Frutos, Mario Abdo Benítez.
Santi Peña, Santiago Peña, representan dos modelos diferentes de liderazgo. Uno encarna más el coloradismo tradicional y el otro, digamos, un esbozo de modernidad política, ¿o estamos hablando de la misma cosa? No. Mario Abdo Benítez representa la dirigencia, la militancia, un coloradismo comprometido que hizo un buen gobierno. Ha dejado herencias importantes que hoy, en medio de la pasión seguramente, todavía no se va a evaluar con objetividad, pero vendrá el tiempo. Santi Peña es un joven que marca un punto de inflexión en la cultura política colorada. Mire, el coloradismo, que es hermético, que es casi irracional en la construcción de su identidad, acepta un joven que no pertenecía al Partido Colorado, acepta como candidato y como presidente de la República. Es un paso cualitativo hacia adelante. Es un paso, yo diría, modernizador en el partido, un punto de inflexión cultural, y eso representa una mayor responsabilidad para Santiago Peña, que está gobernando el país hoy sin grandes problemas. No es fácil gobernar el país. Gobernar el país con alta inequidad social, con grandes demandas insatisfechas todavía, con muchas facciones egoístas, es como caminar diariamente entre tarántulas. Ahora, cuando vos eras presidente, vos concentrabas el poder en este sentido. Yo era parlamentario, te hacíamos la oposición, no estoy hablando de ningún atisbo de autoritarismo ni nada, pero el poder del Ejecutivo, el Palacio de López, la ANR era su reflejo, la Junta de Gobierno era su reflejo. Hoy algunos piensan que el Palacio de López es el reflejo de la ANR. ¿Es bicéfalo el poder político en el Paraguay? Peña es el administrador, el gestor, el que se preocupa solamente de las áreas técnicas del Estado, y es Horacio Carter que tiene el poder político por estar en la ANR. Convengamos que en tu época nadie de la ANR tenía peso. O sea, Carter es propia. Pero yo era el presidente del partido con permiso para ejercer la presidencia de la República. Un quilombo para ejercer la presidencia de la República. Pero al principio no eras, cuando empezaste tu mandato. No, mi mandato terminaba en el 2004 como presidente del partido. Yo pido permiso, yo soy presidente del partido, gano las elecciones nacionales y le dejo al Alderete y voy, y después vuelvo a ganar la Junta de Gobierno donde se produce el problema. Pero tu pregunta es bastante interesante porque hay una operación política, inclusive mediática, que pretende plantear una fisura y una relación asimétrica entre el Palacio y la Junta de Gobierno. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno y no veo que exista esa mirada que ciertos sectores pretenden convertir en sentido común. Santiago Peña dirige el Poder Ejecutivo. Carter es un líder político del coloradismo, un líder hoy. La gente se enoja cuando yo hablo de esta situación, pero esa es la realidad. Carter hoy es el líder indiscutido del Partido Colorado por la voluntad popular. No solamente funda su liderazgo en lo económico, su liderazgo se funda en lo económico. Te escuché decir una cosa, Velázquez se fue, cuando vino la sanción norteamericana, Carter se quedó. Eso consolidó el liderazgo de Horacio Carter. Pero clarísimo, Carter es... yo no comparto las ideas, muchas de las ideas políticas
de Horacio Cartes. Y siempre he expresado ese cuestionamiento, pero en el marco de la crítica sincera, no en el marco de los insultos, ¿verdad? Bueno, entonces él disputa, a pesar del señalamiento de los Estados Unidos, que para mí fue una intromisión grosera del norte del imperio o de Estados Unidos en la política nacional, redobló la apuesta, ganó la Junta de Gobierno y ganó el candidato de honor Colorado a la presidencia de la República en las internas, y su victoria nacional, Santiago Peña, fue mucho más contundente. Entonces, ¿cómo vamos a negar esa realidad? No, si vos hubieras sido presidente, ¿hubieras tolerado la intervención norteamericana? No, de ninguna manera. ¿Qué hubieras hecho? Protestado enérgicamente que los paraguayos sean juzgados por nuestros tribunales. Ahora, que nuestros tribunales no merecen la confianza, bueno, trabajemos juntos para que el Poder Judicial tenga credibilidad y confianza. Primero cambiemos el Consejo de la Magistratura, cambiemos la Constitución. Vos sos partidario de Pero decime, ¿cómo vamos Te pregunto una pregunta. Sí. ¿Sos partidario de la reforma constitucional solamente para la reelección? No, ni siquiera por la reelección. Una reforma constitucional, porque el 92, la Constitución del 92 se hizo con los ojos en la nuca, mirando hacia atrás, se sacó todas las facultades prácticamente del Ejecutivo. El Parlamento es un sistema cuasi parlamentario, facultades, derechos al Congreso, al Poder Judicial, y el presidente de la República casi es un rehén con esta Constitución. Entonces, del Congreso. Ahora, el Poder Judicial, los jueces, y bueno, señores, ¿cómo elegimos los jueces? A través del Consejo de Magistratura, institución creada por la Constitución del 92. Ese Consejo de la Magistratura, ¿quiénes integran? Los representantes de los partidos políticos, representantes de los que tienen representación parlamentaria, procesos electorales. Nayan de Gustaivio, vea. O sea, tu frase, aquella frase tuya, pulverizar el Poder Judicial, ¿sigue siendo un imperativo histórico del momento? Pulverizamos, ¿Ahora qué dijiste? pero sí, bueno, fue una exageración la interpretación, pero... No, pues está bien, pero... no, o sea, pero y de ahí viene esto que estoy diciendo. Cambiamos la Corte, casi en pleno, con ustedes, sí, me acuerdo con el Partido Liberal, con Patriaquería, ya cambiamos. La pregunta, ¿mejoró o no mejoró la designación de jueces y la actuación del Poder Judicial? No. Empeoró. ¿Por qué? Porque la causa primera está en el modo de elección. Los jueces, los fiscales, dependen directamente de mayorías políticas. Ok, paro amistad. Pero si hay una senadora que amenaza a los jueces porque es parte del jurado de enjuiciamiento, ¿y por qué las inversiones privadas en el Paraguay se estancan? Yo le decía eso a los amigos del partido. Está bien que tengamos impuestos bajos, porque el impuesto bajo es el atractivo para la inversión, el mito neoliberal. ¿Y por qué Paraguay no se llena de inversiones? Como Uruguay. Sí, porque no tenemos seguridad jurídica, o la seguridad jurídica está en duda, o porque nuestro mercado es pequeño. Podemos buscar varias explicaciones. Pero si nosotros queremos cambiar instituciones que no funcionan, tenemos que pensar en una reforma constitucional, no necesariamente en la reelección. Ahí está la disputa. Hasta hoy la Contraloría General de la República había sido que puede ser obviado por administraciones públicas para llevar al Tribunal de Cuentas. Sí. Pero ¿en qué estamos entonces? ¿Cómo podemos salvar esas cosas? O sea, vos sos partidario, te pregunto, de la reforma constitucional. ¿Sos partidario del balotaje? Yo soy partidario de la reforma constitucional. De la segunda vuelta electoral. ¿Sos partidario? Si es que se establece la reelección. Si se establece es que se establece la... ahí la está. relación sucesiva o alternativa. Yo estaría de acuerdo
con la reelección por un periodo más, o la alternada como Chile, como Uruguay, como muchos países. Paraguay es el único país de la región que está atado al temor al estronismo, a lo que fue Stroessner 34 años. Bueno, entonces estoy de acuerdo con una reelección, estoy de acuerdo que el Ejecutivo tenga más facultades, un poder ejecutivo más fuerte. Estoy de acuerdo que los partidos políticos, pero acá se piensa la reelección y no Carter o no Mitán, no Carter, ya Yocó que Carter. En el Paraguay siempre se legisló contra las personas. Nunca se tuvo una mirada institucional. ¿Cómo se frena la reelección de Rodríguez? Con la democracia, el coloradismo va a tener en todo este trayecto una correlación de debilidades. ¿Qué quiero decir con esto? El Partido Colorado nunca tuvo un movimiento que por sí controle el partido y las decisiones en el Congreso. Esa correlación de debilidades, que fue una constante en la historia del Partido Colorado, ahora se está rompiendo. O sea, vos sos partidario ahora de que la mayoría, que haya una hegemonía colorada en el Parlamento. ¿Y qué cambió con respecto a nuestra época en donde vos no tenías mayoría? No, lo que estoy diciendo es que esa regularidad de la transición democrática, en que el partido nunca tuvo un movimiento, ¿cómo un movimiento que controle, que construya mayoría por sí? ¿Qué pasó? Hoy la situación ha cambiado. Pero el primer momento en que esa crisis o esa correlación de debilidades impide la reelección de Rodríguez es cuando Argaño se une con la oposición, no una unidad en el partido, porque la fractura seguía o la división colorada seguía. Esa correlación de debilidades o correlación de fuerzas en que nadie tenía por sí el control fue una constante. Muchos liberales fueron presidentes del Senado por esa correlación de debilidad en el partido. Hoy hay un movimiento hegemónico. Ahora, este movimiento hegemónico de Honor Colorado, ¿va a ser una cuestión estructural o es una cuestión coyuntural? Eso te quiero preguntar, al Partido Colorado siempre le fue un buen negocio ser gobierno y oposición. Así es. Siempre, digamos, hay un sector que gobierna, esa ecuación le funcionó. A la oposición nunca le funcionó colaborar un sector y el otro ser opositor. La pregunta que te digo ahora es la siguiente. Hoy que hay una hegemonía, están todos, digamos, uniformes atrás del presidente Santiago Peña, eso no puede terminar, digamos, provocando un efecto contrario en las elecciones del 2028. Y eso está por verse. El cartismo, el anticartismo, dice la gente. ¿Y dónde está el anticartismo? ¿Cuál es? ¿Por qué no hay un anticartismo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La pregunta es, ¿dónde está el anticartismo? En la oposición primero. ¿Dónde está en la oposición líderes que representan el anticartismo, que tiene el apoyo de su movimiento, de su partido, que tiene un relato, que tiene una discursividad, que pone en cuestión el orden cartista? ¿Dónde está? No existe. Y en el Partido Colorado, mucho menos. En el Partido Colorado, hoy Honor Colorado es hegemónico, es predominante. Y Mario Abdo Benítez, que vuelve en el 26. ¿Hasta cuándo va a mantener su hegemonía? Ajá. Eso yo no sé. Estamos a un año, menos de un año, el gobierno de Peña. Por eso digo, la pregunta de esta hegemonía será estructural, se va a romper la regularidad de esa correlación de debilidades que siempre tuvo el partido y ahora vamos a tener un movimiento hegemónico que va a seguir ganando elecciones, o viene la contestación al orden hoy oficialista en algún momento. Yo quiero ver quiénes son. Me gustaría conocer los líderes. Me gustaría que exista, en todo caso, una representación orgánica, porque las voces aisladas
no significan nada en política. Ahora, pero el otro día, por ejemplo, se anunció que Mario Abdo vuelve en el 2026 o en el 2025. Él no tiene un expresidente de la República la capacidad de liderar un movimiento. De hecho, tiene una querella también con el expresidente Horacio Cartes. Claro que tiene la posibilidad de liderar un movimiento. Eso va a depender de su vocación política. Y yo creo que él es un portador de una vocación política y va a seguir. La limitación que tiene el expresidente, un expresidente de la República, es la imposibilidad de una aspiración electoral para el ejercicio de un poder real. Pero sí puede influir, puede formar equipo, puede plantear un proyecto, puede instalar una discursividad. Claro que sí. El único expresidente de la República que llega a la presidencia del partido después de ser presidente de la República es Horacio. Es cierto, yo fui también presidente del Partido Colorado 2 veces. Uno antes de ser presidente de la República y la segunda vez ejerciendo la presidencia de la República. Pero yo veo así el escenario, mi querido Mateo. O sea, digamos que vos ves, por lo que estoy, digamos, dentro del Partido Colorado, dentro del marco del Partido Colorado, ves que existen muchas posibilidades de que persista esta hegemonía de Honor Colorado. En la política es muy difícil hacer profecía, porque la política es un lugar donde no hay espacio para un anclaje estable. Todo fluye. Lo que una mañana te vitoreaba, en política a la noche puede estar solicitando tu fusilamiento. Esa es la historia. En la política hay un juego terrible de máscaras. Nunca podemos verle el semblante real al otro que es amigo o adversario. Torneo de máscara. Entonces, yo no puedo hoy decir, mire, esta hegemonía que ejerce hoy Honor Colorado vendrá a romper la regularidad de esa correlación de debilidades que siempre existió. Nunca hubo movimiento que por sí determinara las decisiones en el Congreso y en el propio partido. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo no sé cómo va a ser el gobierno de Peña. Claro que la oposición interna en algún momento se va a articular. En función de candidaturas municipales, candidaturas para el Congreso, a la presidencia. Y el oficialismo nunca ganó unas internas presidenciales. Ese es un primer dato. Ahora, esa regularidad de que el candidato del presidente del comisario nunca gana unas internas presidenciales en el coloradismo, se va a romper esta vez por una hegemonía que se vislumbra, o se va a repetir la historia. Veremos en poco tiempo. En la oposición, Peña está jugando un partido sin oposición, vacío de la oposición. A la democracia en su conjunto, ¿le es beneficioso eso, no tener, que no haya una oposición fortalecida, capaz de cuestionar, capaz de impedir, capaz de tener iniciativas políticas propias? Y esa formulación tuya tiene una pregunta oculta. ¿Se puede pedir a un poder ponerse límite a sí mismo? ¿Qué poder limita su propio poder? El coloradismo hoy tiene una mayoría cómoda. Se le pide que limite su poder. Se le pide que se enfrasque en largos procesos de discusión. Y bueno, pero el coloradismo hoy está resolviendo los problemas de manera mucho más práctica, de manera mucho más rápida. Se puede también plantear el gran debate, pero finalmente el coloradismo va a imponer su mayoría. Pero por lo menos cívicamente podemos
tener una visión más amplia de lo que piensan los senadores y diputados. Yo creo que le va a perjudicar en su musculatura política, porque un partido que pierde la capacidad de debatir, de argumentar, de defender sus razonamientos, de plantear su visión de futuro, porque la política es también la administración del porvenir. Si el debate desaparece en el partido, obviamente que el partido va a perder competitividad en la controversia, en el debate, cuando eso vuelva otra vez. Bueno, estuvimos con Nicanor Duarte Fruto. La conclusión: primero, el poder no se autolimita. Segundo, si un poder crece y no tiene una contrafuerza, se puede atrofiar en sí mismo. Creo que fueron las reflexiones finales del presidente Nicanor Duarte Fruto. Nicanor, muchísimas gracias. Creo que fue una hermosa discusión. Agradecido, muchas gracias a todos y un saludo a la audiencia, y estamos siempre en línea. Ok, muchas gracias. Como decía mi amigo Humberto Rubín, una noche más.